Hola, buenas, otra vez. Gracias por acompañarnos en otra edición del podcast de Dental Hub. Muchísimas gracias por los comentarios, los likes, las ideas que nos dejan y por el apoyo que estamos teniendo en redes. Y una vez más tenemos a la doctora Carla Cuña, que nos va a estar acompañando hoy resolviendo un poquito de dudas que nos llegaron. Entonces, muchas gracias por venir. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es la doctora Carla Cuña, yo soy ortodoncista de la Universidad de Buenos Aires, tengo práctica profesional hace 25 años en San José y es un gusto para mí poder abordar cualquier duda de algún paciente, ¿verdad? Que necesite pues cierta información que lo va a canalizar finalmente con una consulta odontológica, ¿verdad? Es importante que estos son conceptos que nosotros recomendamos, más sin embargo no sustituyen una consulta presencial profesional. Bueno, y la vez pasada tuvimos varias preguntas sobre los niños, sobre cómo darle cuidado a sus dientes, ortodoncia en niños, y hoy vamos a tratar más sobre temas de los adultos. Entonces es para saber, por ejemplo, cuáles son los errores frecuentes o los malos hábitos que vemos al día en nuestra consulta dental y que usted piensa que cómo eso al final perjudica o trae consecuencias para el mismo paciente. Bueno, los hábitos que más perjudican, a mi parecer, la salud bucodental de los pacientes son el fumado, por ejemplo, es una práctica que deteriora bastante el diente y todo el tejido de soporte. ¿Qué es el tejido de soporte? Es justamente qué sostiene el diente dentro de la boca, que es el hueso y la encía y ligamentos periodontales, que son como fibras que unen al diente al hueso. Entonces, el fumado es uno de los grandes hábitos, ¿verdad?, perjudiciales para la dentadura. ¿Por qué? Porque el paciente fumador tiende a ser un paciente que acumula mucho sarro, ¿verdad? Y todas esas toxinas del tabaco, de la nicotina, ¿verdad? Se adhieren al diente y forman pues una cadena, ¿verdad?, de sarro alrededor del diente y esta es colonizada por bacterias. Otra de las cosas es la rapidez del mundo nos hace que todo lo hagamos rápido, ya comemos rápido, comemos en el carro, no lavamos los dientes de manera rápida, todo va más rápido. Y en el caso del cepillado, que es prácticamente, digamos, el mantenimiento por excelencia que puede tener el diente, debe de ser meticuloso. Y digo meticuloso, durar minutos. Y bueno, si yo le digo a veces a los pacientes, pone la canción que más te guste y lávate los dientes durante toda la canción. Y eso para los pacientes es un esfuerzo épico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a utilizar grandes cantidades de pasta, entonces también eso perjudica. ¿Por qué? Porque nos lavamos los dientes y como tenemos esa pasta, ¿verdad?, tan mentolada que enchila la boca rapidito, creemos que ya eso es limpieza, escupimos y nos vamos rápido, pero realmente la pasta sí es un humectante, tiene ciertos compuestos que, digamos, como floradas o digamos algunos compuestos ahora para la salud de la encía, pero si esa pasta estuvo ahí menos de un minuto no hace nada, porque es el contacto de la pasta en la boca por el tiempo que dure el que va a permitir al cuerpo absorber los compuestos de la pasta y por lo tanto pues lograr el efecto. Pero si esto solamente es, bueno, me lavo rapidísimo, escupo y me voy, no se le da ni tiempo al compuesto a ser absorbido y por lo tanto generar el efecto positivo que necesitamos. Entonces creo que el fumado, como les decía, el rápido lavado, ¿verdad? O
poco lavado, digamos, porque también hay gente que lo hace muy constantemente, pero muy rápido, y hay otra gente que del todo no le da ni tiempo. Yo le digo al paciente, usted puede pecar todo el día, pero en la noche usted tiene que destinar un tiempo para el cuidado dental, que incluya lavado de dientes, uso de hilo dental, uso de cepillo interdental, y si usted desea algún tipo de enjuague. Hablando un poquito de eso, ¿verdad? También el exceso de pasta o el uso de enjuague hace pensar al paciente que ya tiene la boca limpia, porque estas pastas y estos enjuagues traen olor y sabor, y sabor fresco, entonces hace que disimulemos si la boca tiene un mal olor, por ejemplo, ¿verdad? Pero disimular no quiere decir quitar. Entonces se hace un círculo vicioso, porque como no limpiaste a profundidad, otra vez cuando se pasa el efecto del enjuague, por ejemplo, o del olor del enjuague, tenés que volverlo a hacer porque ya volviste a tener mal olor, ¿verdad? Otra de las cosas es la poca prevención. Los pacientes tienden a decir que el dentista es caro, pero el dentista no es caro. El dentista es caro cuando el paciente llega a que ya nosotros realicemos procedimientos de alta complejidad para poder salvar algo que ya estaba prácticamente perdido. Entonces también la inasistencia es un hábito que para mí deteriora muchísimo la salud oral. Lo más barato es prevenir, lo más barato es no hacer nada, pero ¿cómo podemos llegar a prevenir o a no hacer nada invasivo? De ahí, con mucho control, digamos, de higiene en casa y de limpiezas profesionales. En niños, fluoraciones. En niños o adultos, digamos, jóvenes, podemos también tener procedimientos preventivos, como lo son sellantes dentales, que poco a poco podemos ir conversando acerca de esto, y ir eliminando hábitos, digamos, nocivos que hacen que la salud se deteriore, ¿verdad? Sí, claro. Y bueno, resumiendo un poco, ya hablamos de lo que nos ayuda a mantener nuestra salud bucodental, como lo es el cepillo de dientes y el lavado constante, el hilo dental, el cepillo interdental. ¿Cuál es su opinión sobre otros productos que nos venden y están cobrando fama entre la población, como lo es, por ejemplo, las pastas de carbón activado o enjuagues especiales para la gingiva, especiales para la limpieza? ¿Qué usted piensa de estos productos y si son tan esenciales como estos otros que ya nombramos? Bueno, en realidad yo siento que lo esencial es la mecánica. ¿Qué significa? Es durar bastante y cepillar adecuadamente. La mecánica es esa opción de barrido que usted realiza para quitar la placa bacteriana. ¿Con qué la realice? Bueno, obviamente con un cepillo en buen estado, ¿verdad? Que no sea un cepillo muy duro, pero tampoco puede ser un cepillo blando que usted no cambie hace mucho tiempo. Entonces, la idea es un cepillo de suave a medio, pero que con periodicidad usted lo pueda reemplazar. ¿Con cuánta periodicidad? Por ejemplo, si utilizamos un cepillo muy suave, este cepillo podría estar durando entre un mes, mes y medio. Si utilizamos un cepillo medio, podría usted estarlo cambiando cada 2 o 3 meses, ¿verdad? Sin embargo, digamos, la acción mecánica va a ser lo que va a surgir efecto. Ciertamente, ¿verdad? Ahora en redes sociales tenemos muchas personas que recomiendan sin ser profesionales, y esto pues trae como resultado que algunas personas, como se dice coloquialmente, se embarquen en prácticas que no son adecuadas. Por ejemplo, el carbón activado. El carbón activado, si es muy rugoso o si es muy abrasivo, si usted siente que tiene partículas, eso lo que va a hacer es como un pulido, pero también hay un desgaste. Si usted agarra, por ejemplo, un vidrio y usted le pone piedra pómez o arena y usted frota,
Usted puede, digamos, quitar suciedad, pero tiene también un efecto de desgaste o raya. Y así mismo en el diente. Digamos, si utilizamos elementos abrasivos, como no, ahora está de moda el carbón activado, pero también en algunos momentos estuvo de moda el bicarbonato de sodio. Entonces, esos abras, incluso la sal, también he escuchado de gente que se lava con sal los dientes. Esa boronita, esa abrasividad, lo que hace, sí, quita esa manchita que te quedó por fuera, porque obviamente eso pule, pero a la vez genera micro rayas y genera desgaste. Y en esas micro rayas va a ser mucho más fácil que se vuelva a acumular la mancha hasta con mayor profundidad y que se vuelva a acumular la placa bacteriana, residuos de alimento que al final pueden incluso provocar caries o enfermedad de las encías. Entonces, en realidad, la cantidad de pasta dental de grandes casas comerciales que invierten mucho en estudios tiene que ser mínima, porque si bien es cierto, como les comentaba anteriormente, traen compuestos que benefician a la salud tanto de la encía como del diente, pero si usted no se la deja el tiempo adecuado, eso no va a funcionar. ¿Por qué? Porque al final no se absorbe y por lo tanto usted está botando el dinero. En cuanto a los blanqueamientos, perdón, en cuanto a los enjuagues, existen enjuagues para diferentes cosas. Por ejemplo, existe el enjuague simplemente cosmético, que lo que hace es darle olor o rico olor a la cavidad oral o a la boca. Este enjuague, como la palabra lo dice, es cosmético, no va a funcionar en nada y se ha venido, digamos, atacando fuertemente desde nuestro campo profesional si traen alcohol, porque se ha visto que el alcohol no es un agente que mejore la salud oral. Luego existe un enjuague medicado, que es ese enjuague que trae un compuesto, por lo general ácido hialurónico o clorexidina, que hace que mejore digamos, la cantidad de bacterias que tiene en la boca. Las bacterias de la boca son normales, son completamente normales y realmente son necesarias, es decir, pueden convivir con el ser humano siempre y cuando estén en cantidad correcta. Cuando ya tenemos un desequilibrio, entonces tenemos, digamos, una infección bacteriana como tal. Puede ser gingivitis, que es la inflamación que se da por ese acúmulo de bacterias, o puede ser periodontitis, que ya hay una destrucción tanto de encía como de hueso. Del hueso y de la encía justamente que rodean al diente, ¿verdad? Y por lo tanto el estadio final es movimiento dental y que se aflojen los dientes. Y también existen los enjuagues de blanqueo, que traen un efecto blanqueador porque el mismo perióxido que nosotros utilizamos en blanqueamientos dentales se le adicionan al enjuague en pequeñas cantidades. Pero digamos, de acuerdo a lo que usted necesite, es que usted debe elegir el enjuague. Y claramente el tiempo de pose o el tiempo que el enjuague dure en la boca es el que va a determinar si hace o no la acción. Y otra cosa es que si el enjuague está, digamos, por ejemplo, con una cantidad de flúor máxima, porque el paciente tiene, digamos, el esmalte un poco débil y necesitamos fortalecerlo y necesitamos florarlo para evitar que se formen caries. Si usted no limpió bien el esmalte con un buen cepillado, la capacidad de absorción de ese esmalte para ese enjuague no va a ser la correcta. ¿Por qué? Porque tiene una capa de suciedad que le impide absorber. Entonces es todo un sistema, ¿verdad?, que se basa en lo mecánico. Entendámonos que lo mecánico es esa acción de barrido que genera el cepillo dental, ¿verdad?, que va a permitir que, digamos, realmente tengamos una limpieza correcta. Sí, y bueno, todas estas cosas son como protecciones que podemos hacer para nuestra salud bucodental o formas de tener una buena salud. ¿Qué pasa con los pacientes que tal vez tienen una buena salud o tal vez no, pero
acuden al dentista hasta que tengan un dolor o alguna molestia, como pacientes que tal vez se cuidan mucho sus dientes, se lavan bien los dientes, utilizan hilo, utilizan enjuague y tal vez no sienten dolor y creen que por no sentir dolor no deben ir a citas periódicas al dentista o se pueden despreocupar de esa parte. Bueno, el dolor no es, o más bien, la ausencia de dolor no significa salud. Son dos cosas diferentes. En la boca pasa algo muy interesante, que es que cuando nosotros experimentamos este dolor es cuando ya realmente el problema está muy avanzado, porque las primeras etapas de enfermedad oral son generalmente asintomáticas. Vamos a recordar un poco de anatomía. El diente como tal está vivo, es un elemento vivo que se forma de varias capas. La capa externa es el esmalte y es aquella que es más fuerte y que hace como una protección para que todos los agentes no le entren al interior del diente, valga la redundancia. Este esmalte es quien protege tanto de los estímulos de frío, de calor, de ácido, de dulce, pero también es esa capa más dura del diente que lo hace impermeable, por decirlo así. En realidad no es impermeable, pero digamos que lo protege. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay una lesión a nivel de esmalte, esta no se siente. Entonces, la carie inicia a nivel de esmalte, de esa capa externa del diente, que es la primera capa, y no se siente. Posterior o debajo de esa capa de esmalte existe la dentina, que es otro material del diente que es un poco más poroso y es sensible. Entonces ya ahí podríamos experimentar cierta sensibilidad sin que llegue a dolor. Y finalmente está la capa el paquete vasculonervioso o nervio del diente, que es el que le da vida, por decirlo en palabras sencillas, y el que emite las señales de dolor. Entonces, cuando ya nosotros sentimos dolor en un diente es porque el nervio está involucrado. Y si el nervio está involucrado, muy probablemente ese diente requiere una terapia pulpar o tratamiento de nervio, que es ahí donde ya estamos hablando de un poco más de inversión de tiempo, de dinero, de esfuerzo para poder salvar el diente. Otra de las grandes enfermedades es la enfermedad de las encías. La enfermedad de las encías pasa por varias etapas, como antes le mencioné. La primera es una inflamación que la podemos percibir únicamente cuando nos lavamos los dientes, nos pasamos el hilo dental y vemos un sangradito. Entonces la gente dice, yo tengo la encía débil o delicada. No, usted tiene la encía enferma e inflamada. Entonces, cuando usted toca esa encía, inmediatamente va a sangrar. Y entonces el paciente, como mecanismo de defensa, lo que hace es parar. Ah, no me cepillo muy duro por ahí porque me sangra. No me paso el hilo dental porque me sangra. Y entonces perpetuamos la inflamación, no la corregimos y entonces pasamos a estadios más graves, como lo es la periodontitis, la gente también le llama piorrea o enfermedad periodontal. Ahí ya estamos involucrando la encía, pero a la vez el microbio o el microorganismo ingresa al hueso. Y entonces ese hueso, por decirlo en palabras sencillas, se va deshaciendo. Y entonces ese diente que estaba sostenido a la boca por medio de esa cantidad de hueso, empieza a desaparecer la cantidad de hueso y empieza el diente a tener cierta movilidad. Y muchas veces en silencioso, y la gente ya cuando lo percibe es cuando el diente tiene demasiada movilidad, cuando ya el paciente muerde, empieza el diente a moverse y empieza a generar dolor, pero ya normalmente en ese estadio el diente tiene mucha probabilidad de perderse, porque eso sí, un diente flojo es muy difícil que por medio del profesional o terapia profesional se amarre a la boca.
Entonces, si nosotros, por no sentir dolor, evitamos ir al dentista, no podemos tener un diagnóstico a tiempo y una actividad preventiva, que esto significa diagnóstico a tiempo, obviamente pues, detectar por medio de radiografías, de examen clínico lo que está pasando, y actividad preventiva, por ejemplo, en el caso de caries, sellantes, y en el caso de encías, limpiezas. Creo que hay un pensamiento acerca de los sellantes que tal vez son solo para niños. ¿Qué usted opina? ¿Un adulto se puede poner sellantes? ¿En qué le ayuda el sellante a cualquier persona? Porque al final es, como usted dice, más o menos costoso prevenir que esperar a que las situaciones avancen. Sí, por ejemplo, un sellante. Bueno, ¿qué es un sellante? Las muelitas tienen muchas arrugas. Donde las muelitas ocluyen o muerden, tienen muchas arrugas. Estas arrugas, por lo general, son las que vemos que cuando comemos chocolate y abrimos la boca, se ve como todas esas arrugas de color de chocolate. Esas arrugas son normales en el diente, pero tienden a acumular mucha comida y son difíciles de limpiar porque son surcos. Ok, entonces el sellante es el procedimiento clínico profesional en donde nosotros limpiamos perfectamente esas arrugas y colocamos una capa resinosa que impide que esa profundidad sea llenada por la comida. Entonces, por decirlo así, dejamos el diente como sellado, como liso, para que sea más fácil limpiar. No sustituye el lavado dental, claramente, pero ayuda muchísimo para esas personas que se lavan mal los dientes o que no se lavan tan frecuente, que esa comida no penetre ahí, se quede ahí por muchas horas y se haga una carie. Eso es lo que es el sellante. ¿Cuándo es necesario? En niños, pues sí. ¿Por qué? Porque los niños tienen una dieta normalmente más azucarada que los adultos. Se les permite como darse más lujitos de postres y demás, porque bueno, ningún niño usted ve diciendo, ay, no me voy a comer este postre porque me engordo, ¿verdad? No es normal. El niño come lo que le gusta, lo que lo hace feliz, sin culpa. El adulto tendemos más a comer algo que nos nutra, que no nos engorde, ¿verdad? Entonces, la dieta del niño es más azucarada. Entonces, claramente en los niños mejora muchísimo la posibilidad de que no se hagan caries cuando utilizan sellantes. Otra de las cosas que pasa es que el niño tiene su primer pieza permanente a los 6 años. Esta pieza sale sin que ninguna pieza se caiga, entonces el padre no la detecta y es la pieza que normalmente cuando uno es adulto pierde con más facilidad. Entonces, esa pieza, como sale a los 6 años, todavía no tenemos ni la motora ni la responsabilidad para limpiarnos bien los dientes. Entonces, ahí, si el padre detecta la erupción de esa pieza e invierte en un sellante, puede ser menos probable que esa pieza se pierda, porque esa es la pieza que primero sale y es una de las piezas más importantes y de que va a durar más años en la boca, ¿verdad? Porque ahora generalmente se trata de que las personas nos muramos con dientes, ¿verdad? Entonces, sellar esa pieza es de vital importancia, así como todas las que van a empezar a salir. Se cae una de leche, viene una permanente y la sellando hace que los niños no tengan caries. Y bueno, tal vez vamos a contarle algo interesante a la gente. Nosotros no solo somos colegas, nosotros somos familia. Tú eres mi hijo y tú naciste en una facultad de odontología. Y prácticamente pues te desarrollaste en este mundo, pero los sellantes han permitido que, por ejemplo, yo tengo calzas porque yo me imagino tuve en algún momento caries y en aquel momento habían, en las mismas escuelas le calzaban a uno los dientes. Entonces yo tengo calzas, vos ya no tenés calzas. ¿Por qué? Porque cambiamos el chip donde usted
le empezaron a salir los dientitos permanentes, se los empezamos a sellar y entonces no recorriste el mismo camino que yo recorrí. ¿Por qué? Porque la acción preventiva, aparte que es más accesible, porque tal vez ya tenemos más medios económicos, ¿verdad? Es también más popular, es decir, es más al alcance de cualquier persona, incluso en el seguro hacen sellantes. Entonces, bueno, lo traigo acá, ¿verdad? Porque realmente es algo que funciona, ¿verdad? Generaciones como vos que ya no tenés caries, es decir, es una enfermedad erradicada en muchas personas de tu generación. Sí, claro, por eso yo destacaba la importancia de los sellantes, también por experiencia propia y porque claramente es más fácil prevenir que solucionar ya un problema después, o incluso las caries. Al final hay que desgastar el diente para poner la resina y vamos desgastando nuestros propios dientes, que ya en los dientes permanentes nunca vamos a recuperar ese esmalte de nuevo. Y ya este es el final, ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por estar aquí, espero que les haya gustado, que dejen su me gusta, que pongan sus preguntas en los comentarios para traer temas que les interesen la próxima vez. Muchísimas gracias a la doctora también por estar aquí con nosotros otro día más. Me despido. Soy de nuevo Sebastián Álvarez, odontólogo, y muchas gracias por formar parte del podcast de Dental Hub un día más.